Buenos días amigos, este es Omar Flores transmitiendo de Melbourne, Victoria, Australia. El día de hoy vamos a comentar sobre las beatitudes de nuestro Señor Jesús. Es una parte muy importante de su ministerio público y es conocida en todo el mundo. Las beatitudes, que se encuentran en dos versiones distintas, tanto en el Evangelio de Mateo capítulo 5 como en el Evangelio de Lucas capítulo 6, en una versión más corta y quizás sea la más pegada al original. Sin embargo, la mayoría de personas este domingo estudiarán el capítulo 6 de Lucas, que solamente tiene 3 o 4 bienaventuranzas y no las 7 beatitudes o bienaventuranzas que menciona Mateo. El día de hoy les quiero hablar la versión de Mateo, porque sin embargo que se considera posterior a la más corta de Lucas. Sin embargo, no deja de ser cierta, porque todas las cosas, como siempre les he dicho, que son evidentes, que vienen de Dios, se alzan por sí mismas. Uno no puede dejarlas de leer y decir, esto no es de Dios. Y aunque sea tardía esta versión, quizás sea que el primer escritor no la haya olvidado, o sea que la agregaron, pero son todas reales y vamos a comentar brevemente sobre cada una de ellas y ver el sentido que tienen. Y empezamos por Mateo 5, versículo 3, donde dice: nuestro Señor Jesús en una ocasión estuvo con una multitud en el monte y les dijo lo siguiente: benditos son los pobres, porque suyos es el reino de los cielos. La versión en Mateo 5 dice: benditos son los pobres de espíritu. La misma frase en Lucas 6 dice: benditos son los pobres. Y exactamente porque de ellos es el reino de los cielos. Quizás la frase original era los pobres, porque todo lo siguiente que vamos a leer trata de la vida en este mundo de los creyentes en Dios. Y pobres en espíritu en realidad no tiene significado, porque somos ricos al conocer a Dios. Eran ricos al conocer las palabras de Jesús y seguirlo a Él. No eran pobres de espíritus. Posteriores interpretaciones han dicho que se refiere a que aquel que se da cuenta que es incapaz de agradar a Dios y se presenta delante de Jesús pobre de espíritu, pobre de méritos. Aún así, si esta es la situación, que es real también, porque todos somos pecadores, aún así estas personas son benditas, pero en la frase original dice: benditos los pobres, aquellos que no tienen riqueza material en este mundo, debido a la honradez de sus vidas. Al final de estas beatitudes vamos a ver las partes contrarias de aquellos que sí tienen estas cosas que gente aprobada por Dios no tiene, pero debido a la vida mala que llevan. De tal manera que Jesús aquí bendice a aquellos que son pobres por vivir una vida recta, por no entrar en la corrupción, por no hacer nada malo, y por consiguiente no obtienen riquezas espirituales, pero les promete que de ellos es la salvación eterna, aquel reino de los cielos donde no serán pobres más, como lo fueron en este mundo por cumplir con la voluntad de Dios. No pobres por su ineptitud, por su falta de inteligencia, porque les salió mal el robo o las cosas corruptas que planearon, sino pobres por cumplir y por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta gente se les promete que esto pasará pronto y todos sus problemas acabarán en el reino de los cielos, tan pronto como dejen este mundo. La siguiente beatitud dice: bendecidos aquellos que lamentan, porque serán confortados. Aquellos que lamentan por ser víctimas de la maldad del mundo y las adversidades que vienen en este mundo. Esta gente se mantiene fiel a Dios y se lamenta de todos los problemas que les vienen, de enfermedades, de adversidades, de falta de trabajo, de abusos personales, de que los echen de sus casas, etc. Pero aún así se mantienen fieles a Dios, pues esta gente que entra en el reino de Dios serán confortados, porque todos estos problemas serán quitados de ellos. Y esa es la promesa que hace Jesús en el nombre de Dios para todos aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios y sufren a consecuencia de vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Luego dice: bendecidos aquellos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Los humildes, porque este mundo que Dios nos dio, que fue perfecto y en condiciones básicas para crear un paraíso en la tierra, fue corrompida por nosotros los hombres, tanto por nuestros errores inocentes
como por la maldad de aquellos congéneros de nosotros que lo convirtieron en un caos. Y víctimas de este caos son los humildes que entienden de que ellos solos no pueden arreglar la tierra. Necesitan de Dios y necesitan de la cooperación de todos los seres humanos. Pero como esta cooperación no existe, entonces esperan en Dios humildemente, manteniéndose en el camino recto, no pareciéndose partícipes de la corrupción que abunda, para tratar de que si bien el mundo no se arregla, ellos arreglan su vida propia. Pero no es así. Se mantienen fieles a Dios y humildemente esperan que Dios los llame y arregle todos estos problemas. Y a ellos, al decirle a Jesús, heredarán la tierra, no es que hereden la tierra porque el espíritu no pertenece a este mundo. El mundo es material y lo material queda atrás. Pero tienen derecho a aquel bienestar del cual debieron haber disfrutado en este mundo, de haber sido, pues, de otra manera la vida. Y esa promesa reciben de Jesús, de que ellos heredarán el bienestar que no pudieron tener en este mundo, en el reino de los cielos. Luego dice, bendecidos aquellos que sufren hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Nuevamente aquí nuestro Señor Jesús se refiere a aquellos que sufren por hacer la voluntad de Dios y que oran a Dios constantemente, Señor, haz justicia. Señor, gente que es abusada injustamente, gente que es oprimida en sus trabajos efectivamente, injustificadamente, gente que sufre necesidades debido a la corrupción de este mundo y suplican a Dios, Señor, sálvanos de esto, ayúdanos, provéenos, evita que nos echen de la casa, evita que nos echen del trabajo, evita que tal o cual pariente mío sufra tal y cual cosa. Hace poco, anoche, me acabo de enterar de que un hermano de mi suegro acaba de morir en Colombia. Lo raptaron y luego lo mataron. Todavía estamos investigando por qué, era un muchacho joven. Pero la familia está con hambre y sed de justicia, porque la policía, pues aparentemente en este país anda también corrupta. Pero aquí Jesús nos promete, aquellos que sufren a consecuencia del pecado en este mundo y que ansían la justicia de Dios, serán satisfechos, porque apenas dejemos este mundo y pasemos a la presencia de Dios, estas injusticias no ocurrirán más, no pasarán más, y eventualmente cuando este mundo llegue a su capitulación, no ocurrirán más en toda la humanidad, en todo este planeta. Y les hace esta promesa para que se mantengan su fe firme. Luego dice, benditos son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La semana pasada hablamos de que es imposible que alguien vea a Dios, porque simplemente Dios es infinito y nosotros somos seres finitos. ¿Pero a qué se refiere a Jesús acá? Que por la pureza del corazón de los salvos, la pureza del corazón de los santos de Dios, es decir, de todos aquellos que entran en su presencia, en paz con Él, que mueren en la voluntad de Dios, que mueren habiéndose arrepentido con fe, confesado sus pecados a Dios y esperando en su misericordia. Estas personas podrán tener una experiencia más cercana a Dios como jamás lo ha tenido nadie en este mundo. Y por eso dicen, verán a Dios, porque sentirán más íntimamente su presencia de lo que jamás lo han sentido en esta tierra. Luego dice el Señor Jesús, bendecidos son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que no aman la guerra, aquellos que no aman la disputa entre los seres humanos, aquellos que buscan hacer la paz entre los hombres, de tal manera como Dios quiere que haya paz entre nosotros. Dios no quiere que estemos enemistados con nosotros mismos. Dios nos dice, Jesús lo dijo, antes de ir a ofrecer tu sacrificio al templo, haz la paz con tu hermano, no sea que te entregue al alguacil y te encierren. De la misma manera, Dios no desea que los seres humanos, sus hijos, sus criaturas, estemos enemistados entre nosotros mismos. Y aquellos que se dedican a buscar la paz entre nosotros, hacen la función del Padre, y por eso serán llamados hijos de Dios. Y la última beatitud dice, bendecidos sean aquellos que son perseguidos por la justicia, por vivir en justicia, porque suyos es el reino de los cielos. Obviamente, la promesa de que heredarán la salvación y el reino de Dios a todos aquellos que sufren
por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquellos que sufren por vivir en rectitud delante de Dios. Y finalmente nos da las grandes palabras de apoyo a aquellos que sufren en general todo tipo de persecución mintiendo, ojo, mintiendo, no justificado. Que no digan que este es un mentiroso, un ladrón, y tengan razón, porque ahí no hay bendición. Pero si te acusan de ser ladrón, mentiroso, embustero y todo lo demás, mintiendo, porque eres un servidor de Dios, porque eres un seguidor de Jesús, Jesús nos dice: bendecidos son todos aquellos que son insultados y perseguidos falsamente a consecuencia de mi nombre, es decir, por seguirlo a Él. Regocíjense y sean felices, porque la recompensa de ustedes es grande en el cielo, porque de igual manera persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. De esas promesas, ¿a quiénes persiguieron a los profetas? ¿A quiénes servían? A Dios. ¿A qué se refiere Jesús que me sigan a mí? No solamente el hecho de seguirlo a Jesús, sino porque Jesús en este momento representa la voluntad de Dios. Es el enviado de Dios, el Hijo de Dios que viene y nos enseña el verdadero camino a Dios, que estaba ya corrompido por los judíos en el Torah y en las Escrituras, y la manera que ellos enseñaban la fe en Dios. Pero Jesús dice: si aquellos los persiguen o se insultan mintiendo por causa de mi nombre, es decir, por ser mis discípulos, que les predico la verdad, regocíjense, porque grande es el premio que les espera en el cielo. El mismo reward, el mismo premio, las mismas coronas de gloria que le fueron dadas a los profetas que fueron perseguidos antes de ustedes. ¿Por qué? Por servir a Yahvé. ¿Y qué es seguir a Jesús? Es seguir a Yahvé Dios, su Santo Padre Celestial, que lo envió para guiarnos de vuelta a Él. Y esas son las bendiciones, amados hermanos, de que Jesús nos hace presente a todos los que vivimos en este mundo y que decidimos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero hay que darnos también cuenta de otra cosa, que en realidad toda persona que va a la presencia de Dios, de todos ellos se buscan que sean humildes, que tengan sed y hambre de la justicia de Dios, que sean misericordiosos, porque dice: bendito el que es misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. Que todos sean puros de corazón, para que puedan ver a Dios. Que todos sean pacificadores, porque amen la paz del reino de los cielos. Y que todos estén dispuestos a dar la vida por la voluntad de Dios, a través de persecuciones y mentiras y calumnias y adversidades. Mantenernos firmes, pasar necesidades si es necesario, por eso bendice a los pobres. Y a aquellos que se lamentan por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero por ser víctimas del ataque de la gente maligna, por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es decir, una descripción de todo aquel que cree en Dios, porque esto se espera de todos nosotros, hermanos, que seamos humildes, que seamos limpios de corazón, que deseemos la justicia de Dios y que estemos dispuestos a dar la vida por Él. Dios les bendiga, amados hermanos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.